Senadora Reynoso, si nos hace el favor, que tenga buena tarde. Gracias. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y me da gusto también compartir con mis compañeros, con Kenia, con Damián y en unos minutos más con Marta. Pues el tema que nos tiene y que nos ha tenido en las últimas semanas es la falta de información para la Estrategia Nacional de Vacunación en torno a COVID-19, a esta pandemia. Como ustedes saben, hemos sido nosotros muy insistentes, tanto desde la Comisión Permanente y en meses pasados, en nombrar a un responsable de la estrategia. Segundo, en que haya un plan y la transparencia en la estrategia que establecieron para la vacunación contra el COVID-19, en que se transparenten los convenios de compra, de adquisición de las vacunas, porque todos los días se anuncia algo diferente. Si partimos desde la estrategia anunciada en diciembre con las vacunas que estarían llegando la segunda quincena de diciembre, pues no se cumplió. De 250,000 dosis pasamos a 53,000. Y luego que estarían llegando ya por millones a partir de enero, para que en febrero tengamos a 1,000,000, cuando menos, del personal de salud vacunado, y lo cual vemos que tampoco se está cumpliendo cuando se pide la información que se transparente los convenios y contratos de adquisiciones hechos, tanto con los laboratorios con los que ya se han anunciado que estarán enviando las dosis de vacunas. Nos dicen que es una lástima, pero que es confidencial, que no se puede transparentar la información, y el caso es que dependemos de las mentiras de Morena, de la opacidad y de la falta de transparencia. Desafortunadamente, es muy grave lo que está pasando. Ya no vemos ni siquiera una estrategia para la contención de contagios, sino solamente esperanzados a que llegue la vacuna, y que también hay que decirlo, incluso las dosis que ya están en el país ni siquiera se aplican con la celeridad, porque luego ¿qué van a decir al día siguiente? Y se quedarán sin discurso en la siguiente mañanera. Es decir, en lo que va del anuncio de esta estrategia en avance en México, a un mes de que inició el plan de vacunación es de apenas el 0.4%, mientras que en otros países, como en Israel el 41%, en los Emiratos Árabes del 25%, en Estados Unidos del 6.2%. Y no solamente se trata de la ineficiencia característica de los gobiernos de Morena, sino de una cuestión electorera, lo que hemos dicho. Están utilizando el voto por vacuna. El haber además oficializado la participación de los servidores de la nación sin facultades y el estar despreciando los brazos y la ayuda del Sistema Nacional de Salud, que está en las entidades que son quienes tienen la experiencia, que hay 35,000 centros de salud. Se hace un anuncio el viernes pasado donde dice el presidente que autoriza que los estados o los gobiernos locales y la iniciativa privada puedan adquirir vacunas. En diciembre se burló. En diciembre, hay que recordar, se burló el presidente diciendo, sí, que compren, a ver dónde encuentran. Y ahora lo vuelve a hacer, dando la instrucción a la Secretaría de Salud para que emita los lineamientos que al día de hoy no están publicados en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque para que se puedan adquirir vacunas se ocupa también del trabajo y de la voluntad de COFEPRIS, y todos los caminos llevan a López-Gatell. Que se haga la celeridad del análisis para que entonces se pueda tener acceso y que se sabe. Las vacunas que tienen actualmente la autorización emergente solo se puede hacer convenio a través de los gobiernos federales o de las entidades, los estados, los gobiernos estados, y pues que esto requiere de la voluntad del gobierno federal. Entonces, ya se ha pedido la información, sigue negándose, y miren, el compartir con ustedes, la Comisión de Salud, tendríamos sesión el viernes pasado. Y como pedimos que hubiera una reunión con funcionarios del Ejecutivo, nos responden que están muy ocupados atendiendo la pandemia, que no tienen tiempo de reunirse con el Legislativo, pero que le pedirían la información ante tanta insistencia de nuestra parte. Pues le mandaron un oficio hace 8 días a la Secretaría de Salud desde la Comisión de Salud, y resulta pues que a esas alturas no hay respuesta. El gobierno federal no le responde ni a sus senadores de Morena que encabezan la Comisión de Salud la información sobre la estrategia de vacunación, sobre la pandemia y sobre la adquisición de las vacunas. Hasta aquí dejaría mi comentario para ceder la palabra a mi compañera Marta Márquez.
Muchas gracias, senadora. Senadora Márquez, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Güera. Bueno, pues igual transmitirles, derivado de esta sesión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, pues estamos sumamente preocupados por un tema que ha sido importante para el grupo parlamentario, un tema que no hemos dejado de señalar, pero que además ya no sabemos también cómo, de qué manera crear conciencia en el gobierno federal. Y bueno, dejar en claro un aspecto que vimos después de esta reunión, que es el circo mediático que hace el presidente porque miente y engaña. Desde diciembre pasado, su servidora, con el apoyo del grupo, presentó un punto de acuerdo en donde se exigía, se pedía transparencia, se pedía que nos dijeran a cuántas farmacéuticas se iba a buscar, qué es lo que se iba a hacer, y pues bueno, se están aprovechando de la falta de información y de lo complicado que es el proceso para jugar a un circo en donde, como decía mi compañera, dicen, no te dejo, sí te dejo, cuando eso ni siquiera está a discusión. ¿Qué está pasando en el mundo? Que las únicas dos compañías que tienen autorizada la declaratoria de autorización por emergencia para sacar, para realizar la vacuna, para distribuirla a la población, son Pfizer y AstraZeneca. Entonces, eso no nos lo ha dicho el gobierno federal. Además de que es la Fundación Carlos Slim quien consigue por primera vez, quien gestiona vacunas de AstraZeneca, y es entonces el gobierno federal va después. Pero lo que más pedimos es pues transparencia por parte del gobierno federal, que nos expliquen que realmente aquí nadie puede vender vacunas, porque no están concluidas, porque están en la fase 3, y es entonces cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, les da esta autorización de emergencia para que se fabriquen las vacunas, pero no es que todo mundo tenga que correr a comprar vacunas. Entonces, lo que queremos saber es, primero, esta claridad, la transparencia, cuántos recursos se va a invertir en vacunación, y sobre todo lo más importante, que no estén haciendo uso político del tema de las vacunas. Pero creo que la gran noticia y el gran engaño es justamente esto con lo que ha jugado el gobierno federal. Aquí nadie está vendiendo vacunas, ni hay vacunas en el mercado. Todas llegan a través del gobierno federal, porque las únicas dos que están autorizadas con esta autorización de emergencia son Pfizer y AstraZeneca. Y entonces es el gobierno federal el único responsable de la vacunación en México. Entonces creo que se está jugando políticamente con los gobernadores, con las empresas, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de empresarios, y el que tiene que poner el orden es el gobierno federal. Necesitamos y solicitamos transparencia, que se nos diga cómo y cuándo van a llegar las vacunas, y una realidad que es inevitable, que si no llegan vacunas a México es porque no van a llegar hasta que se terminen de distribuir en Estados Unidos. Lamentablemente, esa es la realidad, y el gobierno federal no nos habla de eso, nos deja ciegas, nos deja en un circo mediático en donde lamentablemente, y lo más grave, es que le dice al mexicano, al ciudadano, que ya hay vacunas, que no se preocupen, y lo que se encuentra uno en tu ciudad, en tu estado, es gente hasta dejando de usar el cubrebocas, porque dicen, al cabo ya va a llegar la vacuna, y eso es una gran mentira. No hay vacunas en México, no las hubo para todo el personal de salud, y pues lo que pedimos es transparencia y realidades, que se nos hable con la verdad, que el presidente diga que es la OMS la que le tiene que autorizar esta distribución de las vacunas, y no es una compra normal la que se hace, porque no hay vacunas autorizadas todavía. Esto es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán o senador Cepeda, o pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas, si les parece bien. Voy a dar inicio con las preguntas del tema. Tere Moreno, tienes la palabra, te veo conectada.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, perdón, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo 3 preguntas, por favor. Una, ya lo mencionó un poco la senadora Reynoso, pero me gustaría escuchar la opinión de quien se quiera sumar, pues en torno al hecho de que el gobierno federal va a desplegar a 19,000 servidores de la nación para promover la vacunación contra COVID y que entre estas personas participan personas que realizaron promoción del voto a favor de Morena en 2018. ¿Qué opinan? Hace un par de, hace un par de horas el dirigente nacional del PRD pues comentaba que el presidente fue víctima de su propia frivolidad y del manejo de la pandemia ahora que pues enfermó. Yo les quería preguntar a ustedes qué opinan precisamente en torno pues al contagio del presidente, que siempre es desafortunado, nunca se le decía a nadie, pero pues qué opinan y sobre todo pues por el hecho de que no llevaba cubrebocas en la gira en la cual empezó a registrar síntomas. Y bueno, ese tema. Y el tercero es una solicitud personal. Entendemos que las reuniones de la plenaria son privadas, pero saber si nos pudieran compartir el audio de la ponencia del secretario Córdoba Villalobos, porque pues sería muy importante para los lectores y audiencias conocer de primera mano lo que una persona tan experimentada y un científico tan reconocido tiene que decir sobre el tema COVID-19. 2 preguntas y una solicitud personal. Muchas gracias, Sergio y senadores. ¿Quién desea responder? Senadora Reina. Sí, Tere, sí, Tere, efectivamente, mira, incluso cuando cuestionamos en la comisión la participación de los siervos o servidores de la nación, y todavía nos decía una senadora de Morena, ay, pero ni son tantos, solo son 2, sino más que son 10,000 brigadas, o sea, son 20,000 médicos que dejaron de recibir su dosis de la vacuna por vacunar a los promotores electorales de Morena y del gobierno. Segundo, nos hablan de brigadas de 10,000 brigadas, nada más que dejan de reconocer 35,000 centros de salud. Y además, las brigadas de vacunación que se han llevado históricamente coordinados a través y detonados desde estos 35,000 centros de salud, donde hay enfermeras, enfermeros, médicos, residentes, internos y demás, atendiendo todas las comunidades de las 32 entidades, que es lo que el gobierno no quiere aceptar. Esa es la ayuda que rechaza. En el borrador del acuerdo o de estos lineamientos, digamos, que esperemos que, pues que publiquen en el diario oficial de la federación, lo que dice el gobierno federal es que le da chance a los gobiernos estatales de que coadyuven con la federación para la vacunación y que, por cierto, deberá de entregarle una copia de los contratos con las farmacéuticas mexicanas que estén autorizadas para la venta de vacunas. Ya se ha dicho, ni siquiera hay farmacéuticas mexicanas y los convenios que se han hecho directamente con los laboratorios en el extranjero. Es decir, es todos los días, y además cuando negaron lo de los servidores de la nación, bueno, pues al día siguiente sale el decreto oficializando a los servidores o siervos de la nación en una estrategia de salud. Más que clara la estrategia político-electoral y no la estrategia sanitaria para evitar que más mexicanas y mexicanos sigan perdiendo la vida ante esta difícil y complicada pandemia. Entonces, pues no van a desistir y además nos decían, solo son 2, o sea, son 20,000 y son mucho más, son miles los servidores de la nación. Pues al menos el padrón oficial son 23,000, es decir, les faltaron 3,000 y por eso dicen que no son todos, al menos de lo que hay oficialmente, pero quién sabe oculto, como tienen muchos convenios y muchos contratos, cuántos más pueda haber. Entonces, es lo que tengo que decir en torno a los servidores de la nación y su participación, y sin duda es una falta de respeto para los médicos, para las médicas, para las enfermeras, para los enfermeros, para los residentes, para todo el sector salud, porque hay que decirlo, no están siendo vacunados todos los médicos que están en la línea de batalla, y que no me digan que los servidores de la nación están en la línea de batalla, porque en todo caso, digo, pues, o en su batalla electoral, más no en la batalla contra el COVID-19. Gracias. ¿Alguien Bueno, más? pues Senadora. sí, lo que tendría que decir es,
Pues el problema es más grave y por eso citamos a rueda de prensa. El problema es que no hay vacunas. El problema es que no hay vacunas y el mensaje que dio el gobierno federal, el presidente, ya estamos súper bien en México en cuanto a vacunas y eso es una mentira. Entonces, por eso, repito, volvemos a pedir transparencia, que se diga exactamente cuándo y cómo llegarán las vacunas a México y que se aclare a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, a empresarios y a los estados que esto depende de la Organización Mundial de la Salud y no simplemente de esfuerzos aislados. O sea, como México necesitamos hacer un esfuerzo y sobre los servidores de la nación, bueno, pues evidentemente lo están politizando, es un error, es imposible, yo creo que ni lo piensen, simplemente yo no me dejaría vacunar por alguien que no es personal de salud y muchos ciudadanos tampoco. Entonces, este es un error y una aberración, una tontería y no puede suceder y pues no lo vamos a permitir. Y sobre el contagio del presidente, pues desearle salud, pronta recuperación y pues creo que alguien del gobierno federal, si no quiere ser él, yo creo que Olga Sánchez Cordero, que ahora es quien estará en sustitución, pues tendrá que salir a decirle a los mexicanos que se equivocaron y que sí hay que usar el cubrebocas, que sí hay que cuidarse, que sí hay que seguir siguiendo las medidas sanitarias porque no hay vacunas en México. Ok, Adriana Ojeda nos preguntaba también sobre el asunto de los siervos de la nación. Creo, Adrián, que ya quedó contestado. Gerardo Segura preguntaba sobre el tema de la vacuna del presidente. La leo, dice, ¿qué opinan de la irresponsabilidad de López Obrador de viajar sabiendo que estaba mal y pudo haber contagiado a mucha gente en sus traslados? ¿Se le puede creer a alguien que miente de manera reiterada? Bla, bla. Ajá. Y otras, ¿se debe hacer obligatorio el uso de cubrebocas ante la situación de terror que vive el país por tanta muerte y un sistema de salud colapsado? ¿Se debe instrumentar el IBU ya de una vez por todas? A ver, respecto a las primeras preguntas, miren, yo escuché hoy por la mañana en las noticias que pues ya todos los funcionarios les hicieron su prueba COVID y salieron negativos, pero si históricamente nos han dicho desde que empezó la pandemia de que el virus tarda 5 días en incubarse y entonces si apenas fue detectado el contagio del presidente tendrían que esperar 5 días en aislamiento con quien estuvo contacto y dentro de 5 días realizar la prueba. Sin embargo, justo hoy hacen lo que nos dicen que no se debería hacer. Lo que ha dicho López-Gatell históricamente que por eso no aplica más pruebas, porque las pruebas se aplican a quien tiene, según López-Gatell, síntomas o tuvieron contacto y no al día siguiente del contacto, sino esperar cuando menos 5 días para ver si el virus se incuba y dentro de los primeros 10 días ver si hay alguna manifestación de un síntoma. Entonces, todo lo hacen justo a la inversa de lo que le dicen a México que haga. Entonces sí creo que es una falta de respeto. Yo espero que el presidente se recupere muy pronto, pero también espero que las estrategias de López-Gatell las aclaren, porque lo que hacen no es lo que dicen. Y segundo, el uso de cubrebocas evidentemente tiene que ser obligatorio, independientemente de que para López-Gatell no le parezca indispensable. Ya está más que probado que es un elemento y una herramienta importante e indispensable para frenar la cadena de contagios. Y sin duda, ¿qué es lo que han tenido que hacer las entidades? Emitir sus decisiones de la obligatoriedad del uso de cubrebocas ante la renuencia del gobierno federal, empezando por el presidente, para usarlo. Gracias, senadora. Perdón, Sergio, perdón. Perdón, Sergio. Es que me quedé sin respuesta. Adelante. Perdón, es que me quedé sin respuesta a mi última pregunta. Si no nos pueden compartir las, si nos pudieran pues compartir qué les comentó el exsecretario de Salud precisamente sobre el tema de la vacunación, sobre el tema de coronavirus. Creo que a lo mejor lo puedes checar tú, Sergio, si que se puede compartir, ¿no? Yo por eso no comenté nada, pero igual. Es lo que en dejamos principio para después. Ok, como ustedes gusten, yo puedo volver a preguntar. En principio las reuniones nos habían dicho que eran privadas, pero déjenme preguntar qué nos autoriza el doctor Córdoba. ¿Sí?
Sí, Bueno, y en general, Tere, digo, nada más lo que el doctor Córdoba nos compartió, digamos, pues es pues un poco lo que sabemos, la fallida estrategia, cómo llega la pandemia, cuando desaparecen al Seguro Popular y ahora el INSABI sin poder embonar para la atención, lo que tendría que hacerse es cómo reforzar la atención primaria, digamos, fue en términos muy, muy generales, tanto la crisis por la pandemia, pero también los retos del Sistema Nacional de Salud, porque lo destruyeron, pero no lo han reconstruido. pasaremos entonces a preguntas de otros temas, de temas generales. Nos pregunta Adrián Ojeda, saber su opinión sobre el resultado en Chihuahua para la elección de la candidata a gobernadora. Quien desee responder de las mujeres me pregunta. Bueno, pues comentar, fue una jornada electoral, creo que muy buena, con la participación de la militancia. Entiendo que fue el 85, un poquito más del 85% de los militantes del estado de Chihuahua quienes participaron, y además con un resultado en donde yo debo de reconocer la disponibilidad, la madurez, con que se acatan los resultados, el triunfo que tiene Maru Campos, que será candidata para la gubernatura, pero también la participación de nuestro compañero senador Gustavo Madero en el reconocimiento del resultado, pero además en la disposición para sumar. Yo creo que esta elección y el mensaje que también el PAN manda con una mujer por la gubernatura de Chihuahua, que además estoy segura que va a ser muy buena candidata y muy buena gobernadora. Kenia, ¿tú quisieras comentar algo? Ok, entonces pasaríamos. Karina Aguilar nos pregunta, hoy publica su medio 24 horas una nota de que Isabel Arvide recibe 6,000 y tantos euros o dólares, una cosa así, y nos pregunta, ¿qué opinan de los privilegios de que goza Isabel Arvide en Estambul? ¿Debe todo el personal del Servicio Exterior ser ratificado por el Senado? A ver, comentar, el Servicio Exterior tiene un tabulador que dependiendo de la región geográfica, y estos nombramientos, hay algunos que son los de artículo 7 donde se nombran directamente por el Ejecutivo, no todos pasan por el Legislativo, pero en cuanto al tabulador es el mismo, es decir, un cónsul, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, ya sea en otras regiones del mundo, sus ingresos son los mismos que un ministro, si mal no recuerdo. O sea, es el rango de ministro que es el inferior al embajador. Entonces, y que tienen el Servicio Exterior algunas otras prestaciones que no se tienen evidentemente en territorio nacional. Y lo más importante es evaluar y revisar el trabajo. El tabulador está establecido, ya sea en euros o sea en dólares, dependiendo de la región en la que se trabaje y para cada uno de los rangos del Servicio Exterior mexicano, en donde hay una facultad de poder nombrar a titulares de estos consulados, no todos del Servicio Exterior, se dan algunas excepciones, sí existe, pero lo más importante es los resultados que se tienen o que se puedan dar de la responsabilidad en la representación de México en el exterior. Muchas gracias. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. Gracias, Sergio. Buenas tardes, senadoras. Yo quisiera preguntarles en torno a esta situación. Hablaban ya del ingreso básico universal, pero hay otro tema que también está llamando la atención y es que los trabajadores están haciendo retiros muy fácil o muy altos de lo que es su ahorro para el retiro, y esto va a traer consecuencias en poco tiempo porque los trabajadores no se van a poder jubilar o pensionar con un salario digno y tendrán que retrasar 5 años esta jubilación, por una parte. La segunda pregunta, si me lo permiten, quisiera conocer su opinión respecto de esta falta de ¿cómo decirlo?
falta de entendimiento de la Secretaría de Salud, porque no hay un protocolo de atención para los pacientes. Es decir, nadie sabe realmente cuál es el tratamiento que debe seguir un paciente de COVID-19. Y finalmente, bueno, pues también conocer su opinión, o más bien si me pueden adelantar cómo es que el PAN está viendo la discusión en la Cámara de Diputados en torno a esta reforma al Banjico, y hoy el senador Armenta pues dice que va a presentar incluso una denuncia penal en contra de la COFESE y Banjico por omisión durante los últimos 2 años del presidente Calderón por los bancos que influyeron en el mercado de deuda de valores gubernamentales. Conocer su opinión en esos 3 temas. Muchas gracias. Si me da un momento, el senador Cepeda quería hacer un comentario sobre el IBU, que ahorita se le desconectó, pero senador Cepeda, si nos hace el favor, y luego ya te respondemos. Por favor, senador. Gracias. Un par de comentarios de eso y de otros temas aquí. La crisis por el coronavirus de salud ha sido sin duda alguna una tragedia desgarradora, el impacto que ha tenido con las familias. Y además de la crisis de salud, la crisis económica ha sido brutal. O sea, tiene un doble impacto, el de salud y el de económico. Por supuesto, el de salud es el principal porque muere gente, pero de hambre pues también sufre la gente y también muere mucha gente. Y hoy tenemos una situación terrible y el gobierno está simplemente pues dormido, cruzado de brazos. O sea, el mensaje es que despierte ya al presidente López Obrador y a todo el gobierno y que apoyen a los mexicanos. O sea, acaban de salir la semana pasada las cifras de INEGI, actualizado el cierre a diciembre de 2020. Y son casi 20 millones de personas, según INEGI, que están en una de 3 situaciones. O perdieron su empleo, o están subocupados, es decir, tienen menos horas a la semana de la jornada completa y por lo tanto les pagan menos, o si les ofrecen un empleo lo agarrarían ahorita. 20 millones. O sea, son 2.5 millones de personas, millones, que en 2020 tenían trabajo y perdieron su trabajo. 2.5 millones, ¿sí? Que todavía quedan sin recuperarlo. Más 7.5 millones que están subempleadas, que no tienen la jornada completa, más de 9 millones que es gente que tiene disposición de trabajar. No tiene trabajo, tiene disposición de trabajar. Si le ofrecieran trabajo, lo agarraran. Entonces, ves esas cifras y ves al gobierno sin dar un apoyo y es increíble, es criminal. Esto explica la otra gran cifra, que es la del Coneval, que dice, de veras, yo no entiendo por qué no es una alarma más grande, que el 44% de la población total de México son más de 55 millones de personas. El ingreso que tienen no les alcanza para comer, para una canasta alimentaria. Entonces, ante esas cifras, esa magnitud, la solución es lo que el grupo parlamentario del PAN y muchos otros han dicho y lo que en el mundo se ha hecho, entregar un apoyo directo. Nosotros le hemos llamado ingreso básico universal para emergencia por el tiempo que dure la crisis, empezando por el que lo necesita. O sea, es básico, no tienen para comer, dales el dinero. En lo que hemos discutido en 2020 y que Morena ha pateado el bote y que no han querido, Estados Unidos no lo ha dado una, ni 2, sino más de 3 veces. Biden todavía llegó y dijo, lo voy a sumar otra vez de otros países también. Entonces, en lo que han dicho que no se puede, otros países le han dado varias vueltas a darles un apoyo. Es de veras criminal. Claro, la exigencia es ingreso básico universal para emergencias, apoyo directo a la gente y también de manera indirecta, si se lo cuentas a salario, pues apoyarás a las miles de micro, pequeñas y medianas empresas que están cerrando. Entonces, el llamado es a despertar. Eso es materia económica. Yo en materia de salud, comentar simplemente 2 temas, 2 exigencias concretas. La primera ya se dijo aquí, transparencia total en las vacunas. A ver, ¿cuántas tiene ya contratadas el gobierno? ¿Cuándo llegan? Hicieron un anuncio y está hasta en un documento de plan de vacunación de la última fecha es de enero. ¿Se va a cumplir esas etapas? ¿Cómo?
con qué compañía, cuándo llegan, a dónde va a ir la gente a vacunarse. O sea, transparencia, porque hay incertidumbre y en otros países está muy claro. Dentro de esa misma exigencia, pues qué efectividad tiene, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te pongan una que tiene más del 90% de efectividad que una que te pongan del 60%. O sea, cuidado con eso también. ¿Qué vacunas le van a poner a la gente? ¿Están probadas o no? Pero bueno. Y la segunda exigencia es que se dejen ayudar. Esta lavada de manos que se está dando el presidente de ya la pueden comprar los estados, sabe perfectamente que están solo autorizadas para emergencia y que van a, en el mejor de los casos, llegar muy tarde. Que se deje ayudar, que haga un convenio como hizo Estados Unidos de distribución con los estados, con los privados, que se pueda vacunar usando los sistemas estatales de salud, todos pues, el federal, el estatal, si hay clínica municipal, adelante, y con los privados. Yo me imagino, a ver, una maquiladora que tiene miles de personas ahí, ¿por qué no aprovechar esa infraestructura y vacunarlos? Eso tiene que hacer el gobierno. Entonces son las exigencias que estamos poniendo sobre la mesa. Muchas gracias. Senadora, de una vez, senadora López Rabadán. Muchas gracias. Yo quiero tratar de hablar de 4 temas, si es posible, gracias a las compañeras y a los compañeros de los medios que hoy nos acompañan. Y lo primero es que hay que dejar claro y hay que enfatizar, urge que el acuerdo de la CONAMER se publique en el diario oficial. O sea, que lo tengan los medios, que lo tengamos nosotros, que se esté distribuyendo, que haya una litis y demás, no resuelve nada. Urge que el gobierno federal lo publique en el diario oficial. Segundo, es claro que Morena ha politizado la vacuna. Es visible y es inhumano que haya politizado la vacuna. Se ha prometido una vacuna sin vacunas. Es como se ha rifado un avión sin avión. Es tan absurdo y tan ilógico como eso. Este gobierno ha demostrado su opacidad y es una vergüenza que hayan ocultado la información de cómo se están contratando las vacunas por 5 años. Este gobierno va a salir y los mexicanos no vamos a saber, y por eso urge y le exigimos al gobierno federal que transparente los contratos de las vacunas. Necesitamos saber los mexicanos, no solamente el PAN, no solamente la política, no solamente los senadores, no, los mexicanos y las mexicanas necesitan saber cuánto se ha invertido en comprar vacunas, cuántas se han comprado, cuándo van a llegar. En estricto sentido, México necesita saber cuáles son las cláusulas de los contratos para las vacunas, porque con eso tendremos certeza y dejaremos la politiquería y dejaremos la manipulación que está, siendo usada por el gobierno federal. Es una vergüenza que tengamos que estar litigando si hay 2 servidores de la nación, o más bien servidores del López Obrador, y otros 2 servidores públicos. Hay 4 mirones a la hora de inyectar una vacuna, y además es claro, es evidente que había una necesidad primera antes de que fuesen vacunados, los políticos, y es que fuesen vacunados los médicos. Solamente quiero abordar un siguiente tema, y es la agenda de Morena. Estas reformas al Banco de México, esta obsesión por destruir el outsourcing, nos demuestra que México está teniendo unas necesidades y los legisladores de López Obrador están reaccionando a otras necesidades totalmente distintas a las de los ciudadanos. Los legisladores de Morena están reaccionando o están preparando las necesidades de López Obrador y de destruir instituciones. A mí me parece verdaderamente terrible que hoy estemos hablando de temas, están más preocupados, en llevar a cabo la agenda del Ejecutivo Federal que la agenda prioritaria de los mexicanos. Hemos dicho que son 3 y son claras: salud, economía y seguridad.
Y de estos 3 temas, fíjense nada más, la discusión en el grupo mayoritario es la ley del Banco de México o el tema del outsourcing. Claramente no están trabajando para los ciudadanos. Muchísimas gracias y por supuesto decirle a mis compañeras que hoy fue una gran plática, la posibilidad de conocer de primera mano de gente talentosa, de gente de bien, de gente honesta, porque estamos hartos de los doctores que solamente están metidos en politiquería. Qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad como grupo parlamentario de escuchar a doctores que están más preocupados por la salud de los mexicanos, a diferencia de otros que están más preocupados por el rating o seguramente por sus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. ¿Puedes repetir rápida, así muy concretamente, las 2 preguntas? Y si puedes dirigirlas, gracias. Gracias, sí. A cualquiera de las senadoras que me hiciera favor de responder. La primera tiene que ver con la situación de retiro de ahorro de trabajadores de sus cuentas Afore. Esto ante pues, la pérdida de los empleos y que tienen que recurrir a esto para poder sobrevivir ante la falta de un ingreso básico. Y la segunda, el caso de la COFESE y los bancos que en los últimos 2 años de Felipe Calderón habrían coludido para influenciar en el mercado de valores. Esta investigación de la COFESE fue sancionado hoy 7 bancos, bancos que actúan en México y que estuvieron relacionados o se coludieron para poder modificar los mercados de valores de deuda gubernamental de los últimos 2 años del presidente Calderón y el primero del presidente Peña. Entonces, conocer su opinión porque dice el senador Alejandro Armenta que va a presentar una denuncia contra la COFESE y contra el Banjico, justo cuando inician las discusiones del Banjico en la Cámara de Diputados. Les agradezco mucho su atención. A ver, de las Afores, de las Afores, sí, de hecho están en cifras, los retiros están en porcentajes históricos, o sea, está gravísimo, pero es un dato que confirma la desesperación que tienen los ciudadanos. Y es criminal que el gobierno los esté dejando a su suerte. O sea, el Afore, el ahorro, es para el retiro. Imagínate el daño. O sea, nos da más la razón de que urge un apoyo de parte del gobierno. O sea, lo que le están diciendo a la gente es, tú saca tu dinero que tenía para el retiro y ¿qué va a hacer entonces esa persona cuando llegue el momento de retirarse? Pues, ¿con qué dinero va a contar? O sea, de verdad es criminal. Entonces, en efecto, sí es cierto que es permitido y claro, es su dinero y qué bueno que lo pueda retirar, pero no debería de retirarlo. No es una buena noticia para el país, es una pésima noticia. Implica que están dejados a su suerte, los están dejando a morir económicamente el gobierno a los ciudadanos. Por eso es la exigencia del ingreso básico de emergencia, como le quieren llamar, O sea, ese no es lo importante. Un apoyo directo para la gente urge y ayudarles a que puedan restituir esto que han tenido que utilizar. Gracias. Senadora Reynoso, después senadora Márquez. Sí, comentar, complementando un poco lo que dice mi compañero Damián, miren lo que es el gobierno federal. Prefiere apoyar cuando se mueran a evitar que se mueran. Prefiere dar un apoyo económico para los que fallecieron, que equivaldría casi a 3 meses del ingreso básico universal, con lo que pudo haber evitado la muerte y el que saliera esa gente a trabajar para tener que comer. Ese es el estilo de Morena. Prefiere apoyar a los muertos o una vez que hayan fallecido y no salvar vidas. Y que ahora cuando vemos de que relanzaron la estrategia de economía ante la crisis económica por la pandemia y nos encontramos con la misma versión de vamos a hacer créditos a la palabra, 25,000 pesos, que no le resuelve absolutamente nada eso a los restaurantes, a las empresas que han tenido que cerrar, que han tenido que suspender actividades, que han tenido que dejar de elaborar, no aprende. Después de 1 año de sufrir y padecer la pandemia, una crisis de salud, una crisis económica, el gobierno federal no aprende y no quiere escuchar todas las alternativas que se le han dado para que la gente pueda permanecer en sus casas y ayudarle con el apoyo económico, porque, como lo dijo Damián, están sacando sus ahorros para sobrevivir de su retiro, y nada más imaginémonos al momento de que se tengan que retirar,
cómo van a vivir y cómo va a ser su vida con dignidad por no haber atendido este gobierno y en estos momentos una emergencia económica. Senadora Márquez, si me hace el favor. Gracias. Pues respondiendo un poco lo que preguntó Karina, me parece, y también Adrián, Jorge, sobre el tema de esta falta de entendimiento del gobierno en materia de salud. Está claro que desde que inició la pandemia, pues hemos pedido que se clarifiquen los protocolos y no han querido. O sea, en materia económica y en materia de salud simplemente no hay estrategia por parte del gobierno federal. Seguimos pidiéndola. En materia económica no han dado un solo apoyo a empresa o a persona física, persona moral, organización, institución, ni uno. El gobierno federal debería de poner el ejemplo para que así baje en cadena hasta los municipios. Pero resulta que hoy quienes están poniendo el ejemplo, pues son los gobiernos estatales y eso en algunos casos. Entonces, seguimos esperando que haya una estrategia económica y de salud para las familias. Nunca se ha clarificado el protocolo. Por ahí nos decían también que, pues que si miente el presidente, pues creo que muchos mexicanos creen que él miente y no hay una estrategia nacional. Además, con lo que decías, Jorge, de la falta de entendimiento por parte de salud, pues bueno, hoy es lo que pedimos, que se nos diga hoy qué va a pasar en México con las vacunas y sobre todo que dejen de mentir porque vacunas no hay y están dando un mal mensaje a los mexicanos. Respecto a las denuncias por parte del senador Armenta, bueno, pues está en la estrategia de siempre, ¿no? En volver al pasado, en querer culpar de cómo está de mal la economía con Morena, quiere regresar a culpar al pasado. Obviamente no nos oponemos a que se investigue ninguna situación, pero pues él está queriendo regresar al pasado con un tema que es totalmente responsabilidad de este gobierno federal. Muchas gracias. Y para finalizar, Misael Zavala pregunta a quien desee contestar si tienen algo de información o alguna notificación sobre quién sería el próximo coordinador o coordinadora de la bancada. Es una decisión siempre acorde. En el PAN los estatutos son muy claros. La única persona que tiene facultad para nombrar al coordinador parlamentario es el dirigente nacional. A diferencia de otros partidos, así ha sido, es una norma. Y lo dice un exdirigente nacional. Sí, completamente, es una decisión unilateral, que previo debe de haber una consulta, pero no es vinculatoria, pues. Entonces, pues el dirigente tiene esa responsabilidad. Entiendo que ha dicho que se va a tomar un tiempo, desconozco, yo no tengo mayor información, y bueno, pues ojalá y pronto tomen esa decisión y la tomen bien. Senador López Rabadán. No, sin duda. Yo decía de broma que yo, ¿verdad? Te iba a ¿Quién va a ser el coordinador, coordinadora? En este momento. No, la verdad es que claramente los estatutos dicen que es una decisión del dirigente nacional previa auscultación del grupo parlamentario. A mí me parece que ojalá y la decisión sea una decisión muy afortunada que abone al grupo parlamentario, a la unidad y a una fuerza política que hoy por hoy es la fuerza política más importante de oposición en el país. No solamente numéricamente, porque somos el segundo grupo parlamentario más grande, tanto en Cámara de Diputados como aquí en el Senado de la República, sino también hemos defendido y hemos dado el debate inteligente, respetuoso, pero por supuesto claro de que hay otra visión de país en la política. Una es la de Morena y otra es la nuestra, es la del PAN. Así es que ojalá y la decisión sea la más afortunada, sea una decisión que permita la cohesión del grupo y evidentemente, bueno, pues esperar a que esa decisión no solamente sea buena para el PAN, sino también buena para México. Pues agradecerles. Y en tanto funcionamos, nomás que esté claro, o sea, la estructura del grupo tiene un subcoordinador
y esa subcoordinación está en funciones de coordinación y bueno, estamos trabajando, ¿verdad? Muchas gracias, senadora, senador. Muchas gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Espero poderles avisar con un poco más de tiempo al rato a qué hora sería la conferencia de prensa de mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buen provecho.